Las articulaciones consiste en la unión de dos o más huesos. Esa es una articulación. Es la unión de dos o más huesos para formar las articulaciones entre dos o más huesos. Tenemos en general dos categorías generales de articulaciones. Entonces tenemos dos categorías generales de articulaciones. Una donde los elementos óseos se van a encontrar separados por una cavidad. Entonces estos presentan una cavidad articular. Y la otra categoría es donde no hay cavidad. Generalmente estas que tienen cavidad van a ser muy móviles. En cambio las que no tienen cavidad pues no son móviles o no son móviles o inmóviles. Las que no tienen cavidad, en donde no hay cavidad. Entonces, de esta forma vamos a tener tres tipos de articulaciones. Las que tienen cavidad, que son las sinoviales. Y ya vamos a observar que esas sinoviales van a tener movimiento. Y propiamente las que no tienen cavidad, las que son las articulaciones cartilaginosas y fibrosas. Estas cartilaginosas y fibrosas son poco móviles o propiamente inmóviles. Vamos a partir de las que tienen cavidad articular, las que son muy móviles y que son las sinoviales. ¿Qué elementos van a presentar estas articulaciones sinoviales? En primer lugar, vamos a observar que presentan en su cavidad articular, bueno, en un esquema vamos a colocar una cavidad, una superficie articular y aquí otra superficie articular. Estas superficies articulares separadas por una cavidad, nuestra cavidad articular. Por otro lado, esas superficies articulares, como presentan gran movimiento, decíamos que son muy móviles, van a estar cubiertas por cartílago. Entonces presentan un cartílago articular que permiten, ya decíamos, dentro de las funciones del cartílago, pues le brinda esta superficie lisas donde puedan desplazarse, deslizarse las superficies articulares. Entonces tenemos una cubierta de cartílago que es cartílago hialino. Entonces vamos a poner cartílago de cubierta, que generalmente es cartílago hialino, que ya habíamos dicho que tenía una moderada cantidad de fibras de colágeno. Vamos a observar que esta superficie articulares, bueno, por un lado este cartílago hialino es importante porque es el que permite que se observe una zona radiolúcida cuando tomamos una radiografía. Vamos a poner aquí una radiografía de la articulación de la rodilla, la epífisis distal del fémur y aquí los cóndilos de la tibia. Sí, los cóndilos femorales, los cóndilos tibiales. Se observan aquí una zona radiolúcida, es decir, se observa negra una radiografía de la rodilla. Esta zona radiolúcida es la que nos está dando la localización de este cartílago hialino, cartílago articular de cubierta en las superficies articulares, que permite el choque entre las dos superficies articulares,
Pero cuando hay degeneración de este cartílago, lo que va a provocar es que esta zona de esta zona se vaya disminuyendo y propiamente empiece a haber una fricción entre una superficie y otra, y que va a provocar una esclerosis de las superficies articulares y que va a ser un proceso degenerativo articular donde se inicia a nivel del cartílago articular. Esas superficies articulares van a estar unidas por lo que va a estar la cápsula articular. Entonces tenemos la cápsula articular, que a su vez esta cápsula articular está formada por dos porciones. Estas dos porciones son lo que es la membrana sinovial y la membrana fibrosa. Entonces tiene dos membranas la cápsula articular, una membrana sinovial y una membrana fibrosa. La membrana fibrosa es superficial, se encuentra en la periferia y es un elemento muy importante de fijación, de unión de las cavidades articulares, de las superficies articulares. Entonces se van a fijar esta cápsula fibrosa, se va a fijar en los márgenes, sí, de las superficies articulares y es un elemento muy importante de fijación. Esa sería la membrana fibrosa. Mientras que la membrana sinovial se encuentra revistiendo a la cavidad articular y se va a reflejar en la interfase del cartílago del hueso y el cartílago. Entonces viene aquí profunda la cápsula a la membrana fibrosa y va a terminar en lo que va a ser los márgenes de la interfase entre el cartílago del hueso. Entre el cartílago y el hueso, aquí es donde va a terminar la membrana sinovial. Viene aquí así, y donde viene ya el margen entre el cartílago articular, la interfase y el hueso, hasta ahí termina nuestra membrana sinovial. Entonces aquí se refleja y termina aquí en los márgenes del cartílago articular y el hueso y la membrana sinovial, y que después de revestir a la cavidad articular y llegar hasta esta interfase entre el cartílago y el hueso, tiene la característica de producir líquido sinovial que tiene las funciones de un lubricante. Entonces produce líquido sinovial que tiene el aspecto de clara de huevo, pero con escasas proteínas. La cápsula fibrosa, esa membrana fibrosa que forma parte de la cápsula articular, está formada de tejido conectivo muy denso y que en algunas partes se engruesa, ¿sí?, para formar los ligamentos que sirven para estabilizar la articulación. Entonces presenta engrosamientos que va a formar ligamentos importantes para la estabilización de la rodilla. También existen ligamentos fuera de la cápsula que van a proveer un reforzamiento adicional a la articulación. Entonces tenemos ligamentos que se encuentran como engrosamientos en la membrana fibrosa de la cápsula articular, pero también hay ligamentos que están fuera o no se ponen en contacto con esta cápsula fibrosa y que también sirven como un reforzamiento adicional para la articulación. Bien, por otro lado, hay otros elementos dentro de lo que serán las articulaciones sinoviales, pero que no se encuentran en todas las articulaciones, como es la presencia de discos articulares que están formados de fibrocartílago. Por ejemplo, el clásico sería los meniscos de la rodilla. Entonces vamos a observar que aquí entre las superficies articulares se pueden localizar aquí vamos a dibujar unos pequeños anillos de fibrocartílago. Estos ayudan a amortiguar el impacto entre las superficies articulares
y también ayudan para mejorar la coaptación entre las superficies articulares. Entonces son los discos articulares que están formados de fibrocartílago. Un ejemplo serían los meniscos de las rodillas. También hay discos articulares de fibrocartílago en las articulaciones temporomandibular. Entonces este disco absorbe las fuerzas de compresión y también ajusta los cambios en el contorno de las superficies articulares durante los movimientos e incrementa el rango de los movimientos, evitando que se presente una luxación o un esguince de las superficies articulares. Recordemos que la luxación es cuando hay pérdida de la coaptación de las superficies articulares en forma permanente hasta que no se hace la corrección, mientras que el esguince, hasta que se hace la corrección, perdón. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de un esguince del tobillo. También se puede dar un esguince de la columna cervical, donde hay una pérdida momental de las superficies articulares, pero regresan en forma espontánea. Pero durante este movimiento de pérdida momentánea de las pérdidas articulares se pueden presentar ruptura, distensión, ruptura de los ligamentos, un esguince, que es importante inmovilizar esta articulación para que se presente la regeneración y cicatrización de la cápsula articular y de los ligamentos. En cambio, en la luxación, que sería una situación más grave en donde se pierde la coaptación entre las superficies articulares, es necesario hacer la alienación, la reducción de esta luxación, seguido de la inmovilización para permitir la regeneración y la regeneración de la cápsula articular y de los ligamentos articulares. Entonces aquí hay una inmovilización. Un ejemplo nada más. Vamos a ver qué otros elementos que se pueden observar en las articulaciones sinoviales, como es la presencia de pequeñas almohadillas de grasa, que son como pequeñas evaginaciones que se encuentran entre las capas que forman la cápsula articular, entre la membrana fibrosa y la membrana sinovial. La capa fibrosa y la membrana sinovial se encuentran almohadillas de grasa, o bien se pueden encontrar zonas redundantes de esta cápsula con la membrana sinovial que van a permitir un movimiento mayor de las articulaciones. Entonces son las almohadillas de grasa que se localizan entre la cápsula, lo que sería la membrana fibrosa, y la membrana sinovial, y que permiten movimientos de las articulaciones. De esta forma podríamos pasar lo que son el resto de clasificaciones de estas articulaciones sinoviales. Ya tenemos las características generales. Las podemos clasificar estas articulaciones sinoviales de acuerdo a la forma de las superficies articulares. De acuerdo a las superficies articulares las podemos clasificar. Son esferoideas, como las que estamos ilustrando anteriormente, en donde tenemos una articulación convexa en forma de esfera que se adapta a una cavidad cóncava. Ejemplo de esas articulaciones esferoideas sería la articulación coxofemoral, o la articulación de la cadera, la coxofemoral, y la articulación escápulo-humeral, o la articulación del hombro, que es la articulación que tiene más movimiento, la del hombro, escápulo-humeral. Entonces tenemos esta esferoidea
en el caso de la articulación coxofemoral, tiene forma de una nuez. Muy bien. Esas articulaciones permiten movimientos en varios ejes, por eso se dicen que son poliaxiles, esas articulaciones esferoideas. Vamos a tener articulaciones sinoviales en donde las superficies articulares sean planas. Entonces tenemos unas superficies articulares planas. Un ejemplo sería en las articulaciones entre los procesos articulares de las vértebras. Tienen la característica que son articulaciones sinoviales planas. Entonces van a presentar su cartílago articular que cubre la superficie articulares. Tiene su cápsula articular con su membrana fibrosa y su membrana sinovial. Entonces estas articulaciones ciboapoficiarias o articulaciones entre los procesos articulares de las vértebras. Entonces estas son las articulaciones planas, que tienen una amplitud de movimiento muy limitada, pero que pueden ser en más de dos ejes. Entonces muchos autores las consideran poliaxiles. Entonces hay discordancia entre muchos autores. Entonces, debido a que son movimientos muy limitados, algunos dicen que son uniaxiles, pero debido a que sí se puede presentar sus ejes de movimientos en varios movimientos, aunque sean en pequeña amplitud, por el deslizamiento entre estas superficies planas, es por lo que unos autores lo consideran como articulaciones poliaxiles. Otro ejemplo de estas articulaciones planas sería entre los huesos cortos del carpo, entre los huesos del carpo y los huesos del tarso. También son sinoviales planas, así también como la articulación entre la extremidad lateral de la escápula y entre la clavícula y el acromio de la... Esta es una articulación acromioclavicular y también es poliaxial. Otro grupo de articulaciones sinoviales, de acuerdo a su forma, tenemos las articulaciones en silla de montar, o también les llaman en forma de encaje recíproco. Esas articulaciones en silla se parece a una forma de montar, en donde una superficie articular es cóncava y convexa a la vez, y depende del eje en que lo veamos. Es como si tuviéramos una silla de montar. Si la vemos en sentido lateral, esta silla de montar, en sentido lateral vemos que es cóncava, pero si la vemos en sentido frontal o de frente, aquí estaría el cabestrillo, vemos que si la vemos de frente es convexa. Entonces esta concavidad se adapta a una convexidad de la otra superficie articular, y esta convexidad se adapta a la concavidad de la otra superficie, como si fuera el periné o el jinete, aquí con sus piernas del jinete, y aquí está el periné del jinete. Entonces por eso se denomina en silla. Entonces son superficies articulares cóncavas, son superficies articulares convexas, o dependiendo en el sentido de que lo estemos viendo, se adaptan de forma recíproca, por eso se dice de encaje. Esta silla de montar, el ejemplo clásico es la articulación en metacarpo entre la articulación del trapecio, de los huesos del carpo, con el carpo contra el metacarpo del dedo pulgar, es una articulación en silla. Entonces la articulación carpo metacarpiana del dedo pulgar sería un ejemplo. Es esta articulación. Esa articulación carpo metacarpiana. Otras articulaciones sencillas sería
la articulación entre el extremo medial de la clavícula y el manubrio del esternón. Entonces la articulación externo-clavicular sería otra articulación de silla o encaje. Si continuamos con esta clasificación de acuerdo a su forma, tenemos las articulaciones en forma en condilar o elipsoidea. Esta sencilla, tienen su característica que por sus ejes permiten la movilidad en dos ejes. Se consideran biaxiles por su número de eje de movimientos. Entonces tiene dos ejes pendiculares, como sería que permiten la flexión, extensión y la abducción y la aducción, por lo que se consideran biaxiles esas articulaciones en silla. Decíamos que tenemos las condilias, que son elipsoideas. Esas condilias o elipsoideas, el ejemplo sería la articulación de la muñeca, la articulación radiocarpiana. Aquí está la epífisis distal del radio, articulándose con los huesos de la hilera proximal del carpo, el escafoides y el semilunar. Aquí medialmente vendría la epífisis distal de la urna o cúbito. Aquí tendríamos el hueso, el escafoides, el semilunar, y el piramidal, que no forma propiamente parte de esta articulación radiocarpiana, que es una articulación sinovial plana, que también permite el movimiento en dos ejes perpendiculares, como la flexión, extensión, flexión-aducción de la muñeca, y por lo tanto estas condilias se consideran biaxiles, al igual que decíamos la de encaje o recíproco o en silla de montar. Otro ejemplo de estas articulaciones sería la articulación de la mandíbula temporomandibular entre el cóndilo de la mandíbula y la cavidad mandibular, de estos procesos cigomáticos. Tenemos aquí el hueso cigomático temporomandibular, se considera una articulación condilia. Esta de aquí. Hay articulaciones condilias, bicondilias, como sería en el caso de la articulación de la rodilla, en donde tenemos dos cóndilos del fémur que se van a articular con los cóndilos de la tibia. Entonces esta es una articulación bicondilar que se considera también de estas elipsoideas. Un cóndilo generalmente es una superficie articular esferoidea alargada, semejan una forma de un huevo. Entonces esta articulación bicondilar de la rodilla también es biaxil. Presenta movimientos de flexión, extensión, también como pequeños movimientos de rotación de la rodilla. Entonces son ejemplos de articulación condilias o elipsoideas. También lo tenemos entre los cóndilos del occipital, que se articulan con las masas laterales del atlas. Serían otros ejemplos de articulaciones condiliares o elipsoideas, que permiten movimientos de flexión y extensión de la cabeza y también ligeros movimientos de rotación a través de los cóndilos de occipital. Otro tipo de articulaciones sinoviales